por montaje. Habíamos dicho que había dos opciones, la inserción y la de montaje superficial. La inserción, pues estábamos con los dispositivos o los componentes radiales y axiales, o las de SIP, que son de simple una línea de empaquetamiento o de doble línea de empaquetamiento, y los de montaje superficial, que pueden ser cúbicos, cilíndricos, o pueden ser de terminales planas, o puede ser un zócalo de tipo XLSS, que son donde se montan los circuitos integrados de mayor capacidad. Los circuitos impresos, como vemos aquí en este ejemplo, pues se tienen circuitos en donde están identificados los elementos que intervienen en el circuito, así como los puntos de interconexión o de inserción que se tienen aquí algunos y algunos otros de montaje superficial. Entonces, es donde se colocan, digamos, los dispositivos y se tienen numerados también del dispositivo de que se trate, ¿verdad? Para esto, pues tenemos lo que es la tecnología de agujeros pasantes, que es la THT, que viene siendo lo que es la Through-Hole Technology, que es la tecnología de agujeros pasantes, que por lo general pues es donde se colocan dispositivos con terminales que de alguna forma tienen cierto tamaño para poder traspasar de una parte a otra de la tablilla de conexión, ¿sí? De la parte del PCB, y entonces es como de alguna forma se mantiene y se hace la soldadura, ya sea de una cara o de dos caras, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos con esta tecnología THT? Es de que pues se tienen un montaje de componentes que tengan que soportar grandes cargas mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, son los formes conectores terminales para cableado, y también pues soporta grandes corrientes los componentes. También tiene prestaciones mecánicas y de sujeción mayores, buena respuesta de componentes de potencia elevada, un costo inicial de automatización inferior al montaje de SMD, mejor opción para el montaje de componentes de gran tamaño, y es ideal para componentes que requieren mayor resistencia. La otra tecnología, que es el de montaje superficial, que es SMT, la tecnología de montaje superficial, pues es de alguna manera donde nosotros colocamos los dispositivos como tenemos aquí indicado en este dibujo, pero así que en la parte, digamos, en el contacto directo a la tablilla, ¿sí? Y se coloca el dispositivo y se solda ahí. Entonces tenemos aquí este dispositivo de montaje superficial, que puede ser de una cara o de ambas caras, ¿sí? Entonces se puede tener un mayor número de dispositivos colocados en una área menor, pero bueno, es de alguna forma lo que se puede tener, tiene mayor rendimiento, permite reducir el tamaño y el peso de los componentes que se encuentran en la placa electrónica, ¿sí? Las ventajas que se pueden tener es que se hace un proceso de ensamblaje automatizado, se reducen costos y tiempo de producción de circuitos electrónicos, son componentes más reducidos, aumentando el espacio de la placa y la cantidad de cobre utilizado, se minimiza la longitud de las pistas, se mejora la inductancia y la resistencia, y soporta una cantidad muy grande, digamos, de disolventes y ácidos para poder realizar lo que es el PCB, ¿sí? Cuando se está fabricando, para eliminar los residuos de soldadura. Pero tiene desventajas. Las desventajas de los coeficientes térmicos dependen del material. La reducción del tamaño de la placa implica que la superficie de disipación es menor,
aunque son efectos predecibles y que con un buen diseño se puede solventar, el encapsulado está sujeto a variaciones de longitud por motivos térmicos. Entonces, todos son relacionados con la parte térmica debido a que son dispositivos pequeños y que de alguna manera la potencia que manejan no es tan grande, y entonces esa es la limitante que se puede tener. Pero ya actualmente, con los arreglos o los diseños que se realizan, generalmente se utilizan este tipo de dispositivos de montaje superficial. Podemos tener, digamos, de sus terminales diferentes tipos, como la que tenemos aquí, que es como una patita que de alguna forma tiene contacto con la parte superficial, ¿sí? Como la tenemos aquí en el circuito integrado a la derecha. La forma de la patita es la que tenemos aquí en el centro. Y tenemos otra que es como una J, ¿sí? Que es de alguna manera la que tiene contacto en la parte curva de la patita, que sería como lo tenemos nosotros aquí en este dispositivo o circuito integrado. Tienen las patitas como dobladas, y pues ahí es donde hace el contacto ya con la soldadura, o puede ser, digamos, como una esfera de bol, en donde tenemos nosotros, si se dan cuenta aquí, en un dispositivo, un componente, en donde tiene aquí esferitas que hacen contacto con los puntos de conexión en la tablilla y se solda de alguna forma, ¿sí? Eh, Tenemos los que son, digamos, de terminales metalizadas, en donde tenemos en los extremos del dispositivo, que son los que se soldan a la tablilla, ¿sí? Como los tenemos aquí de diferentes tamaños, pero son que tienen extremos metálicos, en donde tenemos el contacto ahí. Esa sería su terminal. Y los de que son planos o que se soldan también hacia la tablilla directamente, pero son planos, no se insertan, sino que de alguna manera, así como lo ven aquí en la parte derecha hasta abajo, es como se hace el soldado del dispositivo. Podemos tener nosotros diferentes tipos de arreglos para PCB, que puede ser el tipo 1, que son componentes montados en una sola cara, el tipo 2, que son componentes montados en ambas caras, clase A, que solo son componentes de inserción, el clase B, que solo son componentes de montaje superficial, y el clase C, que es una mezcla de ambos tipos de componentes. Entonces podemos tener, como por ejemplo, uno que es tipo 1B, que es donde tenemos una sola cara con los componentes de montaje superficial, o el tipo 1C, que es un componente que está combinado con dispositivos o componentes de inserción con montaje superficial en una tablilla de una cara, de montaje superficial de ambas caras, ¿sí? O lo que sería el tipo 2C, que es el de montaje superficial y de inserción de ambas caras. Y entonces son los tipos que se tienen de PCBs. Un PCB pues se puede considerar que base de una placa que puede ser de una cara o dos caras. Esa placa pues está constituida por, digamos, una lámina de cobre, un laminado de cobre, un cuerpo que de alguna manera contiene a la placa, ¿sí? Que es una base de epoxi de vidrio tejido, ¿sí? Y puede tener de los dos lados esa lámina de cobre para pues hacer la de dos caras, ¿sí? O puede ser una placa multicapa que pues tiene las láminas de cobre en la parte superior y en la parte inferior,
y tiene de alguna manera en los núcleos, en la parte intermedia, pues tiene una especie como de aislante, ¿sí? En donde pues están conformando todas las placas, entonces va a tener laminados, diferentes laminados a diferentes niveles, pero va a tener una parte aislante para que de alguna manera no se tenga el contacto, pues y se mantenga y se pueda hacer la utilización en diferentes niveles, ¿sí? En donde vamos a tener diferentes grabados para tener las trayectorias que se requieren para el circuito cuando se tiene una gran densidad de elementos. Entonces la fabricación de la multicapa comienza con la selección de una capa interna de núcleo o material laminado delgado de espesor adecuado, ¿sí? De alguna forma, pues aquí tenemos las dos caras que tienen cobre y la parte intermedia que es como aislante. Y también se recubre una película seca, resistente, en las laterales, digamos, de la tablilla. ¿Sí? Esta película es fotosensible a la luz, es entonces aplicada con calor y presión a la superficie metálica del núcleo. La película es sensible a la luz ultravioleta, ¿sí? De alguna forma va a reaccionar ante esto al hacerle esa parte, digamos, de, de iluminación con esa luz ultravioleta. Y nosotros con algunas mascarillas que se pueden tener, ya establecidas previamente, podemos tener aquí como fotografías que nos pueden dar los diferentes puntos de contacto en la tablilla, así como las trayectorias que se puedan tener en la cara. Uh-huh. Y podemos tener la capa de señal interna, o sea, si tenemos de multicapa, pues no tenemos señales internas. ¿Sí? Si se dan ustedes cuenta, aquí tenemos una parte de señal y tenemos una parte gruesa que sería como la alimentación para la tablilla. ¿Sí? Tenemos la capa de tierra interna, ¿sí? Y tenemos la capa de señal externa, que sería la cara de exterior, ya sea superior o inferior, pero sería externa. La película de la capa interna es negativo, eso significa que los patrones de cobre dejados atrás dependen del procesado del núcleo con las zonas claras en la película. Entonces pueden ver aquí cómo están, digamos, los puntos de conexión, así como las líneas, digamos, de interconexión entre cada uno de los elementos, y la parte gruesa viene siendo la parte de potencia o de alimentación para los circuitos. ¿Sí? La película de la capa exterior es positiva, los rastros y almohadillas que es en la película son de cobre en el exterior de la tabla, y las áreas claras están libres de cobre. Entonces, de aquí pues estamos viendo cómo se pueden generar los puntos de contacto donde se van a colocar los dispositivos y todas las trayectorias que se puedan tener en la interconexión de los diferentes dispositivos que intervienen en el circuito. Los paneles se exponen a una fuente de luz ultravioleta de alta intensidad que entra a través de la película. Las áreas claras permiten que la luz pase a través y se polimerice, o sea que se endurezca. La resistencia de la película ha creado así una imagen del patrón del circuito similar a un negativo y una fotografía. Entonces, por eso ya con esto, al aplicar luz ultravioleta, pues se va de alguna manera grabando, por decirlo así, bajo la mascarilla que se tuviese del circuito para poder dejar de cubiertas, digamos, trayectorias y los puntos de contacto de los dispositivos, y ya después, cuando se aplica un solvente o algún químico, pues libera la parte que no fue protegida, y la parte que sí fue protegida, pues esa se queda para poder hacer la interconexión de los dispositivos y de las terminales de los dispositivos.
Entonces, el desarrollo de alguna manera podemos tener el núcleo expuesto se procesa a través de una solución química o desarrollada que quita la resistencia a las áreas que no fueron polimerizadas por la luz. Entonces, lo que les mencionaba, luego el cobre se elimina químicamente del núcleo en todas las áreas no cubiertas por la resistencia, por la resina o la resistencia de película seca. Esto crea el patrón de cobre que coincide con el patrón de la película. La superficie laminada del núcleo está expuesta en áreas donde el cobre fue grabado. Y después del grabado de síntesis de la película seca desarrollado, se retira químicamente del panel dejando el cobre en el panel. Los rastros de las almohadillas, el plano de la tierra y las otras características de diseño están expuestos. Entonces queda ya la parte de cobre ya limpia también y se hace una inspección con un instrumento para verificar si todas esas trayectorias y esos contactos están correctos. Y después se puede hacer un recubrimiento de óxido en las tablillas, ¿sí? Después de la impresión, el panel se trata químicamente para mejorar la adhesión de la superficie de cobre. ¿Sí? Se utiliza química orgánica que deja el cobre en un marrón oscuro. Se puede usar otros tipos de químicos o métodos mecánicos, o los colores varían ampliamente. Pero el caso de una construcción multicapa, pues puedes tener diferentes placas de cobre y con sus algunas placas, digamos, que son como aislantes que van a estar en la parte intermedia y para conformar las multicapas, ¿sí? Bueno, aquí les menciono la lámina de cobre, más o menos de qué grosor puede ser. La lámina que va a ser como un aislante que va a estar entre las láminas de cobre y como después de alguna manera con calor y compresión se van uniendo para que ya quede de alguna forma como una sola tablilla, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera están todas pegadas y todas están de alguna forma grabadas y todas están listas de alguna manera para poder tener la conexión de los dispositivos y ya conformado, digamos, en todo el circuito como y esto es de acuerdo a, digamos, a un circuito de gran densidad de elementos que se puedan tener en una solución o en un proyecto para darle solución a un problema. Entonces el proceso de producción para ambos paneles multicapa y doble capa son generalmente los mismos después de la laminación de los paneles multicapa. Bien, ya después de esto podemos ver nosotros los símbolos de los componentes electrónicos, símbolos que pueden ser estandarizados, donde tenemos el símbolo y el componente de que se trate, en donde podemos ver en esta tabla reducida, digamos, una resistencia fija, como puede ser el símbolo de la resistencia fija, una resistencia variable, un condensador, o como es un condensador electrolítico, o un condensador variable, o una pila donde indica cuál es el positivo, cuál es el negativo, una terminal, ¿sí? O un interruptor, un pulsador, una lámpara, una bobina, un transformador, lo que puede ser masa, una toma de tierra, un relevador, un altavoz, un micrófono, un conector jack, un motor, una resistencia especial de tipo NTC o PTC, que es de acuerdo a su comportamiento con la temperatura que se tenga de coeficiente negativo o positivo de temperatura, una resistencia LDR, una antena, el diodo rectificador de unión normal, el diodo CN, un diodo emisor de luz, un transistor NPN, un transistor PNP o un circuito integrado. Pues aquí les dejo también una tabla, digamos, periódica de símbolos electrónicos que encontré por ahí. Esta de alguna manera pues se marca
digamos, de acuerdo al color, si son puertas lógicas, circuitos lógicos, o diodos y transistores, o diodos triac y transistor, MOSFETs, condensadores, resistencias, bobinas, generadores o válvulas. Por ejemplo, podemos ver lo que serían los diodos y transistores, que, los que son verdes. Aquí tenemos en el 21 el diodo normal, ¿sí? Y si vamos aquí al 21 podemos ver que es un diodo rectificador, ¿sí? El 22 es uno de los símbolos para el diodo Zener, ¿sí? El 23 puede ser un varicap, un varicap que es un diodo que de alguna manera con la polarización inversa que le estemos aplicando varía su capacidad, ¿sí? Y los diferentes tipos de diodos que se pueden tener, lo que sean las puertas lógicas, ¿sí? Lo que sean los circuitos lógicos, lo que sean los diferentes tipos de transistores, los SSR, los triacs, y los MOSFETs, entonces capacitores, resistencias, inductores, hasta válvulas, ¿sí? Entonces, pues más o menos está un poquito completo este cuadro, digamos, o tabla periódica que pueden utilizar ustedes. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Pues de alguna manera para los elementos que intervienen en él, que ya están estandarizados, ¿sí? Entonces podemos ver que tenemos aquí, digamos, como un potenciómetro. Aquí tenemos una resistencia variable, tenemos resistencias fijas, un transistor NPN, un transistor PNP, un motor, ¿sí? Resistencias fijas, un capacitor electrolítico que tiene polaridad, un diodo emisor de luz, ¿sí? Entonces aquí pues nosotros de alguna manera podemos ver que si aplicamos un voltaje que aquí dice que es de 12 volts, entonces se polariza el circuito y empieza a funcionar. La situación que se puede ver aquí es que de acuerdo a esta polaridad que tenemos de 12 volts aquí y tierra aquí, o común, ¿sí? Podemos estar polarizando los transistores Q1 y Q2, que variando nosotros la resistencia R1 y también esta resistencia de R1, vamos a tener de alguna manera la energía suficiente o la corriente suficiente para poder hacer que el motor empiece a funcionar. Y bueno, estamos diciendo que está encendido el circuito con el emisor de luz. Tenemos otro esquema en donde pues tenemos aquí la fuente de alimentación de 5 volts, resistencias fijas, capacitores de acoplamiento. Tenemos un diodo de luz, el indicador también. Tenemos un interruptor, un circuito temporizador 555, un circuito que puede ser una especie de contador, y un circuito que es un generador de sonidos o de música, ¿sí? Un SCR, las resistencias fijas, un transistor que viene siendo aquí una parte de amplificador para mandar la señal hacia la bocina. Entonces aquí pues cuando nosotros polarizamos el circuito o cerramos el interruptor, empezamos a generar la señal con el 555, que a su vez le está dando este contador manda una señal, un pulso que va a excitar al dispositivo generador de sonido, y a su vez está mandándole a través de la base del transistor NPN señal que está a su vez saliendo a través de la bocina. Entonces está mandando ahí el sonido a la bocina de lo que se produce aquí, dependiendo de este circuito que tenemos acá. Esto vendría siendo como una especie de receptor, en donde tenemos aquí la antena de recepción, tenemos un circuito aquí oscilador que de alguna manera está con una bobina
y un capacitor que es un capacitor variable, ¿sí? Que se va a sintonizar a la frecuencia que de alguna manera se está recibiendo de la señal. Sí, tenemos un diodo y un capacitor que a su vez está detectando la señal y la está enviando al transistor, que en este caso es un transistor PNP, y pues de alguna forma está mandando a través, digamos, de acuerdo al nivel que tengamos de recibir, y estamos variando con esta resistencia para mandar el nivel adecuado de señal a la siguiente fase con un acoplamiento inductivo a través de un transformador. ¿Sí? Tenemos aquí ya esa señal que está recibiendo este pequeño amplificador que le está enviando a la salida, ¿sí? Cuando nosotros estamos alimentando aquí con la batería o con un voltaje de corriente directa para tener en la salida el sonido. ¿Sí? Entonces tenemos un receptor muy sencillo, ¿sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta con esto y con los símbolos que se identifican y conociendo el comportamiento de los dispositivos, podemos ver de qué más o menos se está tratando, ¿verdad? Y aquí, pues, también es otro circuito donde interviene un diodo emisor de luz, tenemos un termorresistor, tenemos otro diodo de unión normal, tenemos resistencias fijas, capacitores electrolíticos, resistencia también fija, un transistor NPN, un transistor PNP, resistencia fija de polarización, tenemos nosotros un temporizador, ¿sí? eh, eh, capacitores que nos tienen de acoplamiento, una resistencia en la base para estar limitando corriente, al transistor NPN y la bocina a la salida. Entonces, aquí de alguna forma, si detectamos alguna situación en la entrada, vamos a generar una serie de pulsos en el 555 que va a estar alimentando el transistor y a su vez está reflejando a la bocina para emitir un sonido. ¿Sí? Entonces es una alarma contra incendios, ¿sí? Porque está detectando aquí el termistor la temperatura, y si varía esa temperatura, pues de acuerdo a lo que tienen calibrado, pues vamos a tener esa alarma funcionando. Otro circuito también, como digamos, en donde tenemos, digamos, una luz de entrada y tenemos aquí un fototransistor en donde estamos aplicando una cierta intensidad de luz en la base para que conduzca, ¿sí? Y tenemos aquí, digamos, un potenciómetro que nos está variando aquí para ver el nivel, digamos, de corriente que vamos a tener a la entrada. Y tenemos resistencias de polarización, otro potenciómetro para hacer un cierto retardo que vamos a tener en una etapa y la otra. Tenemos aquí unos diodos de unión normales, un potenciómetro también para darnos resistencia al retardo que vamos a estar poniendo. Y luego un temporizador que vamos a tener aquí con sus capacitores que se requiere para su funcionamiento, ¿sí? Y bueno, la salida del temporizador al transistor que va a estar de alguna forma dando la corriente necesaria para que el SCR a través de la compuerta empiece a conducir, ¿sí? Y a su vez cuando conduce pues la bocina empiece a funcionar, ¿sí? Entonces cuando tenemos o detectamos algo que está aquí, vamos a generar todo ese pulso, vamos a mandarlo y vamos a nosotros a alimentar a la bocina para que funcione. Cuando damos un reset, entonces el SCR deja de funcionar y ya la bocina se apaga. Ya aunque se cierre el circuito, pues el SCR no conduce y se mantiene apagada la señal hasta que exista otro evento. Tenemos lo que sería la fuente de alimentación para la polarización de toda la circuitería que tenemos aquí. Entonces, ya con los símbolos nosotros podemos ir viendo el funcionamiento de los circuitos. Tenemos otro ejemplo donde tenemos capacitores electrolíticos, tenemos resistencias fijas, un amplificador operacional, son puras resistencias. Aquí tenemos un potenciómetro, capacitor de acoplamiento, tenemos aquí capacitor electrolítico también,
el arreglo, digamos, de los operacionales. En uno estamos recibiendo la señal de audio de un micrófono, ¿sí? Que de alguna manera se está colocando o introduciendo, digamos, a otro aplicador operacional. Tenemos digamos, el izquierdo y el derecho de la entrada de audio, donde se está de alguna forma tomando la señal de micrófono con la señal que tenemos en la entrada de audio. Si tuviésemos aquí amplificador que vamos a tener a la salida con capacitores electrolíticos. ¿Sí? Entonces vamos a tener la salida izquierda y salida derecha de audio. Realmente sería una especie como de amplificador, ¿sí? Que estamos teniendo una señal de audio en la entrada, además el micrófono. Bien, entonces la idea de esto es pues que vean la simbología, conocer los símbolos de los dispositivos y pues tener la interpretación, digamos, en un diagrama eléctrico electrónico de que nosotros tengamos, interpretarlo y saber el funcionamiento de este dispositivo, de ese circuito, ¿sí? Y pues es bajo digamos, un dispositivo, un símbolo estándar que existe para poder interpretarlo así. Bien, tenemos lo que son los elementos pasivos lineales, que su comportamiento pues es un comportamiento lineal como aquí lo manejamos, donde tenemos una corriente que de acuerdo a la corriente que puede ser capacitada en la resistencia. Esto quiere decir que si aumenta o disminuye el voltaje, la corriente también aumente en la misma proporción o viceversa. Y puede ser con resistencia, capacitores, condensadores o bobinas y transformadores. ¿Sí? Entonces, dentro de las resistencias, tenemos nosotros sus características principales. En una resistencia comercial, que vamos a tener el valor nominal, que está medido en ohmios, la tolerancia, que es la diferencia entre el valor nominal y el valor real de la resistencia expresada en porcentaje, la potencia, que es el valor máximo expresado en watts, al que puede trabajar la resistencia sin quemarse, que va a ser la potencia igual al voltaje por la corriente. Entonces, para identificar el valor en ohmios y la tolerancia de la resistencia se emplean códigos de colores en el caso de que sean resistencias que manejen bandas en su cuerpo. Tenemos lo que son las resistencias fijas, ¿sí? Que son las resistencias que aquí se demuestran que son las que manejan ese código de colores. Esas son aquellas que tienen un valor constante, su valor óhmico no puede ser modificado físicamente. Los diferentes nombres que reciben vienen dados por su composición interna. Los externos llevan los bornes que permiten la conexión al circuito, que son las terminales, y cuentan con una película de esmalte sobre la que se pintan los colores para su identificación, ¿sí? En cuanto a su valor. Resistencias variables, que son aquellas que pueden adquirir valores de 0 hasta un valor máximo, ¿sí? Mediante el desplazamiento de una de sus partes conocida como cursor, en este caso el que tenemos aquí, que es este poste donde tenemos que girar, y entonces vamos de un valor mínimo a un valor máximo de resistencia. Estas resistencias suelen ser conocidas con los nombres genéricos de potenciómetros y también rióstatos. Tenemos el potenciómetro y tenemos el rióstato. El valor que es posible obtener de los tres terminales del potenciómetro varían según la posición del cursor. El valor óhmico de estos elementos viene dado en el mismo cuerpo. Entonces, algunos tienen apuntado el valor de la resistencia que manejan, ¿sí? Al igual en los rióstatos. Si se dan ustedes cuenta, este potenciómetro, pues es un potenciómetro que maneja una potencia menor que estos que están aquí, que son rióstatos que manejan un valor de potencia mayor debido al tamaño que manejan y a la estructura que tienen que son arreglos generalmente como de tipo alambre, que tienen manejo de mayor potencia y manejo de menor potencia. Estos pueden ser como de película de carbón, ¿sí? Que
coloca uno mucha corriente, pues puede dañarse esa pista de carbón y por eso está limitado en su potencia que estos que manejan mayor potencia. Existen también las resistencias dependientes especiales, que son aquellas que están fabricadas con materiales adecuados que permiten la modificación de su capacidad resistiva en función de determinados factores, que son la luz, la temperatura y la tensión. Entonces tenemos las resistencias dependientes de la luz, o lo que son LDRs, que son la resistencia que varían su resistencia, perdón, los dispositivos que varían su resistencia de acuerdo a la luz, o las resistencias dependientes de la temperatura, termistores, que son NTC y PTC, que son lo que es coeficiente de temperatura positivo o negativo. Esto quiere decir que si nosotros fallamos nuestra temperatura, la resistencia cambia su valor. Y las resistencias dependientes del voltaje, VDRs, que también si nosotros variamos el voltaje, la resistencia cambia su valor al variar nosotros el voltaje. Para esto podemos ver que existen diferentes valores de acuerdo a los materiales que componen al dispositivo, que puede ser de composición, de película de alta estabilidad, de alambre de precisión, de alambre de baja potencia, de alambre de alta potencia, de composición variable, de alambre de baja temperatura, de alambre de alta temperatura. Y para esto se manejan siglas que determinan el dispositivo, que en el de composición es RC, en el de película es RF, en el de alta estabilidad de película alta estabilidad es RN, en el de alambre de precisión RB, ¿sí? Y cada una de ellas tiene diferentes rangos, digamos, de valores que pueden manejar. En el caso de composición es de 2 a 20 megaohms, ¿sí? Y la potencia nominal que manejan es de 1/8 a 2 watts. El de película es de 20 a 1 megaohm y es de 1/8 a 2 watts. El de película alta estabilidad es de 1 a 10 megaohms y es de 1/8 a 2 watts la potencia nominal que manejan. El de alambre de precisión es de 0.1 a 3 megaohms, de 1/8 a 2 watts. Y de alambre de baja potencia es de 0.2 a 5 kiloohms, de medio a 2 watts. Y de alambre de alta potencia es de 0.1 a 20 kiloohms, de 5 a 240 watts. El de composición variable de 10 a 6 megaohms, de 1/8 a 200 watts. Y la más grande es de alambre de alta potencia de 2 a 10 kiloohms, de 125 a 1000 watts. Si se dan ustedes cuenta, cuando ya son de potencia alta, pues los valores de resistencia no son tan altos, son menores, ¿sí? Pero pueden soportar potencias muy, muy elevadas. Eso quiere decir que puede pasar a través de su cuerpo mucha corriente, ¿verdad? Tenemos grandes grupos de resistencia, que puede ser de capa de carbón, que es como la que tenemos aquí, que de alguna manera tenemos aquí una especie de hélice de carbón a través de todo el cuerpo, que va de la terminal a terminal, ¿sí? Y bueno, la parte del cuerpo que disipa la energía como calor por la corriente que circula a través de él, ¿sí? Y la de metálica, que pues de alguna manera también es un alambre, anillos de alambre que van de una terminal a la otra, ¿sí? Esto pues de alguna forma pues nos idea de que podemos tener diferentes, digamos, capacidades en cuanto a la potencia que pueden disipar, al igual que este encapsulado de aluminio que maneja mayor potencia, ¿sí? Por el cuerpo que tiene, que disipa la energía como calor, ¿sí? Al paso de la corriente, que es para valores de corriente grandes, al igual que el de esmalte de vitrio que tenemos aquí, ¿sí? Que de alguna forma son manejos de resistencia que manejan grandes cantidades de corriente o de potencia elevada. En el caso, digamos, de la resistencia de capas, son las que suelen utilizarse en circuitos electrónicos en especificación de potencia muy exigentes, ¿sí? Porque son pequeños, no se requiere gran cantidad de manejo de potencia, manejan corrientes pequeñas, voltajes pequeños. De ahí ofrecen una alta capacidad de carga en poco espacio con derivadas mínimas, de alguna manera como contrapartida lo que tiene tiene una inductancia parásita bastante importante, ¿sí?
digamos, si tenemos esta resistencia de hilo o metálicas, vamos a tener un equivalente donde tenemos una resistencia y un inductor, ¿sí? Esto sucede que cuando nosotros estamos trabajando la resistencia, puede llegar un momento en que incrementemos nosotros la frecuencia en el circuito, ¿sí? Hasta llegar a un punto de frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte, ¿sí? Cuando llegamos a superar esa frecuencia de corte, de alguna manera la resistencia se empieza a comportar como un inductor, ¿sí? Y su comportamiento real, pues es como una bobina que va a incrementar aquí, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Va a ser diferente. En el caso ideal de la resistencia, que debería permanecer como una resistencia con un valor determinado, ¿verdad? Pero entonces aquí va a comportarse de esta forma, después de una frecuencia de corte que el fabricante pues nos lo va a proporcionar. Sí, entonces cuando nosotros en los instrumentos, o más bien en los elementos o dispositivos o componentes, su comportamiento va a ser de una forma a un valor de frecuencia determinado. Si nosotros incrementamos a una frecuencia muy elevada, el componente se va a comportar diferente o va a tenderse a comportar diferente en general. Bien, para entonces conocer, digamos, el valor óhmico y la tolerancia en las resistencias, existe series que pues se consideran como E6, E12 o E24 las series. La E6 quiere decir que tenemos 6 números diferentes, ¿sí? Con un 20% de tolerancia. La E12 tenemos 12 números diferentes con un 10% de tolerancia, y la E24 tenemos 24 números diferentes con un 5% de tolerancia. Entonces, si nosotros hiciéramos un cálculo de una resistencia que requiera, digamos, de 5.4 5.4 kilo ohms, por decir un ejemplo, pues si nos vamos a la serie E6, pues aquí la más cercana es la de 4.7 o la de 6.8, ¿sí? Pero va a tener una tolerancia del 20%, pues es muy alta la tolerancia, ¿verdad? Que puede ser que caiga más o menos ese valor. Y luego, si vemos la otra serie de E12, entonces la más cercana sería la entre 4.7 y 5.6, ¿sí? Con un 10% de tolerancia, y la de 24 pues sería del 5% de tolerancia y estaríamos entre 5.1 y 5.6. Entonces, cuando hacemos el cálculo en un circuito y encontramos un valor de resistencia, pues tenemos que ver qué comercial podemos encontrar, y de acuerdo a nuestro cálculo que hicimos en nuestro circuito, y el que esté más cercano comercialmente, pues es el que vamos a seleccionar. Y de alguna forma, pues tenemos que considerar que tenemos esa pequeña variación, ¿sí?, de resistencia. ¿De acuerdo? Vemos en el caso de la potencia, que es la potencia máxima que puede disipar la resistencia sin deteriorarse, ¿sí? Recuerden ustedes que la potencia va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, la corriente eficaz, o el voltaje eficaz al cuadrado entre la resistencia, ¿sí? Puede haber valores típicos de potencia, que es de 1/4, de medio, de 1 watt, de 2 watts o de 4 watts. Y para montaje superficial, pues encontramos de 1/8 a 1/16 de watts, ¿sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta, montaje superficial, le voy a decir que la potencia es menor, la que puede manejarse, que con los otros dispositivos que son de inserción. Y vemos aquí un ejemplo, en el caso de una resistencia que maneja los 100 watts, ¿sí? Otra que maneja un 25 watts, si se dan ustedes cuenta, el tamaño cambia y la parte, digamos, es metálica, incluso para poder soportarse, digamos, para que se disipe mejor la energía en calor que se genera por el paso de la corriente, ¿sí? Y podemos tener aquí de 8 watts, que es de un tamaño determinado también, de 2 watts, que es menor que la de 8, y la de medio watt, que es menor que la de 2 watts, ¿verdad? Entonces es la pequeñita que tenemos aquí.
y esta es de medio watts, entonces la de un cuarto de watts sería un poquito menor del tamaño. Es la idea que les puede dar de acuerdo a, digamos, el tamaño, es la potencia que puede manejar, aunque de alguna manera el fabricante les va a indicar de qué wattaje es. Para la identificación de las resistencias por el código de colores, pues puede existir resistencias de 4 bandas, puede existir de 5 o de 6 bandas, ¿sí?, que nos indiquen los colores. Si tenemos de 4 bandas, pues vamos a tener los primeros 2 dígitos que nos van a dar, digamos, el valor de la resistencia, y el tercer dígito va a ser el multiplicador, ¿sí? La tercera banda es el multiplicador. Y vamos a tener la tolerancia en la banda que está más alejada de las 3 bandas que pueden estar juntas, ¿sí? En este caso es de 25 kiloohms más o menos 5%. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí lo que sería este color rojo, que sería 2, 5, ¿sí? El color naranja, que son los 3 ceros, ¿sí? Y el amarillo, que es este oro que dice aquí, que es el más o menos 5%. Entonces es el valor de la primera resistencia, que es de 4 bandas. De 5 bandas tenemos los 3 primeros dígitos, vienen siendo para el valor de la resistencia, y el cuarto es para el múltiplo, ¿sí? Entonces tenemos aquí amarillo, azul, negro, naranja y café, la banda que está más alejada del grupo de bandas aquí, que son 4. Nos da 460 kiloohms más o menos 1%. Entonces tenemos amarillo, que es 4, el azul, que es 6, el negro, ¿sí?, que sería 0, ¿sí?, y el naranja, 0, entonces por eso nos da 460 casi. Y es la banda que tenemos aquí, que sería marrón casi, que es el 1%. Y así para las 6 bandas, aquí lo que tenemos es también las primeras 3 bandas para el valor de la resistencia, la cuarta banda el multiplicador, la quinta banda que está alejada, digamos, de las otras 4, sería el multiplicador, o más bien la tolerancia, perdón, y la última banda sería el coeficiente de temperatura. ¿Sí? Ese coeficiente de temperatura pues está dado en partes por millón. Aquí pues tenemos en este caso, tendríamos aquí el rojo, que sería el 2, el violeta, que sería 7, el azul, que sería 6, y el multiplicador, que sería 0, pues sería por 1, ¿sí? Y entonces serían 276 ohms, más o menos 5%, con 100 partes por millón, que sería el café. Entonces las bandas, pues son las 3 primeras bandas, nos dan el valor de la resistencia, y la banda más alejada pues nos está dando, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la banda 1, la cifra significativa, la 2, la cifra significativa, la 3 el multiplicador, y la 4 la tolerancia, de acuerdo aquí a lo que tenemos. Pues de nuevo, en este caso se presenta aquí el código de colores, pues es que después como que no se ve bien, digamos, en la imagen, pero tenemos negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro, plata y sin color. Y lo que serían las cifras 1 y 2, y el multiplicador y la tolerancia. Entonces, para este ejemplo, pues tenemos en la primera banda que sería igual con 1, que es el marrón o el café. La segunda corresponde a 2, y la tercera corresponde a por 100, ¿sí? Y la cuarta sería la banda de tolerancia, que es más o menos 5%. Entonces tenemos una resistencia de 1200 ohms más o menos 5%. Eso quiere decir que tenemos de 60 ohms más o menos a 1200 ohms, ¿verdad? ¿Sí?
Otro ejemplo que podemos ver aquí, en donde tenemos amarillo, violeta y naranja, y nada más tenemos 3 bandas. Tenemos el amarillo, pues que es 4, el violeta que es 7, el naranja que son 3 ceros, y sin color, pues es el más o menos 20%. ¿Sí? Entonces tenemos una resistencia de 47.000 ohms, más o menos 20%, que pues es más o menos 9.400 ohms. Entonces es una resistencia que pues es, así que es un problema tenerla porque varía mucho su valor por el porcentaje que se tiene de tolerancia, ¿sí? Entonces es mejor buscar otra que sea de precisión, que tenga más o menos 5% al menos, para que no nos afecte mucho en el funcionamiento de nuestro circuito. ¿Sí? Por lo tanto, pues buscamos una resistencia de precisión que maneje un 1%, en este caso una resistencia de 1000 ohms, que representaría el 1%, 10 ohms, que sería 990 ohms, o 1010 ohms, ¿sí? Y que sería, digamos, una resistencia como la que estamos mostrando aquí, con un 1%. Bien, jóvenes, pues sería todo por el día de hoy. No sé si algún comentario. No, pero todo bien, profe, gracias. Ok, entonces, permítame tantito. Claro. Sí, déjame